Muy buenas a todos, soy Pablo González. En el vídeo anterior empecé diciendo que este año se cumplía el 50 aniversario del último disco de los Beatles, pero es que también 1970 es un año fundamental por la publicación de otro disco que es imprescindible en la historia de la música moderna. Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath en los primeros años de la carrera del grupo y en los últimos hasta 2017, cuenta una anécdota que dice que cuando ensayaba con su banda en Aston, en Birmingham, lo hacían frente a un cine. Y a los miembros de su banda les sorprendía que la gente pagara por ir a ver las películas que se proyectaban allí, que eran películas de terror. Les sorprendía que la gente pagara por pasar miedo. Y pensaron que ellos a lo mejor podían incorporar elementos del terror a su música y de esa manera tener más éxito que siendo una banda exclusivamente de blues rock. Así que compusieron un tema que llamaron Black Sabbath, cuyo nombre obtuvieron de una película de terror en la que actúa este mítico actor Boris Karloff. Y bueno, pues es un tema bastante sencillo, pero en el que se emplean una serie de recursos terroríficos que funcionan muy bien. Es un tema muy lento, muy pesado, en el que se toca un riff de carácter hipnótico con un intervalo de cuarta aumentada que es bastante disonante, ¿no? Y además es muy pausado, digamos que corre mucho el aire por todo el tema. Además está previamente acompañado de unos efectos pues, de una tormenta, de unas campanas, ¿no? Y en esa canción Ozzy, digamos que interpreta su voz más atormentada, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, el tema les quedó tan redondo y tan representativo, pues que el nombre de la canción lo adoptaron para su propio grupo y pasaron a llamarse Black Sabbath y publicaron su primer disco en 1970. De hecho, esta propuesta de este rock un tanto más pesado es considerado por muchos como el primer antecedente de lo que sería el heavy metal, que se definió ya en los años 80. Bueno, pues un poeta de Massachusetts, allá por 1830, también adoptó el terror como medio de supervivencia, y por supuesto me estoy refiriendo a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es conocido por escribir cuentos de terror que son tremendamente eficaces y precisamente por eso aptos para ser publicados, ¿no? Lo curioso es que de los, si no me equivoco, 67 cuentos que escribió Poe, para él los más queridos por él y los más memorables son precisamente aquellos que tienen como tema la muerte y están llenos de imágenes terribles. Bueno, esta afinidad o esta familiaridad de Poe con este tipo de temas, pues posiblemente tenga que ver con su temperamento. Poe la verdad es que vivió una vida bastante precaria, dicen que fue el primero, no sé si el primero, pero uno de los primeros escritores norteamericanos que intentó subsistir con sus textos, y además, bueno, decían que tenía una personalidad bastante compleja, huraña, bebía mucho. Bueno, él en su cuento Morella dice que la impresión más perdurable que hay en el ser humano es el sufrimiento. Lovecraft, de una manera un tanto más poética, da a entender que en Poe había una obsesión por indagar en la nocturnidad, en la noche, como que él quería rasgar ese velo y descubrir lo que había más allá. O como dice Lou Reed, otro gran admirador de Poe, dice que Poe tiene un don especial para conectar con las esferas de lo perverso y del miedo y con ello hacer arte. Bueno, pues es que a Poe se reconoce que su labor en cuanto a la perfección del relato de terror moderno. A la hora de hacer estos relatos es tremendamente racional, casi científico, ¿no? Y una de las cosas que hace es incorporar un tono tremendamente impersonal. Nunca deja que afloren sus emociones. De hecho, como dice Rubén Darío, es que no aparece prácticamente nunca el sentimiento amoroso, cosa que es bastante atípica en los escritores de su época. Los personajes que él utiliza en sus cuentos están tratados como si fueran maniquíes, como si fueran figuras. Esto lo señala bastante Cortázar. Esta simpleza anímica es porque están al servicio de la trama. Eso sí, siempre alguno de ellos lleva a cabo, padece alguna conducta perversa, que nos puede resultar al mismo tiempo odiosa y fascinante, ¿no? Porque, bueno, Poe prestó muchísimo interés, hizo mucho hincapié en ahondar en esa necesidad insondable, un tanto extraña que tenemos de violencia en el ser humano, ¿no? Bueno, y es que los cuentos de Poe no pretenden realmente enseñar nada, sino ofrecer una maldad que sea convincente. Digamos que su intención última es crear un efecto de horror que deje perplejo al lector, que lo paralice, ¿no? Que caiga sobre él pues como la sombra del cuervo que está apoyado en lo alto de la puerta y se proyecta pues sobre el personaje de ese poema como si fuera la forma de un ataúd. Bueno, es verdad que los cuentos de Poe pues, no son perfectos, a veces tienen cabos sueltos,
o la verosimilitud está muy al servicio de esa estructura que él plantea, pero lo que no se le puede reprochar es que con muy pocos elementos crea situaciones que funcionan muy bien, pues igual que ese tema de Black Sabbath. Bueno, la influencia de Poe, tanto a nivel literario como musical, es inabarcable. Y la música para él era muy importante. De hecho, él decía que quizá era el elemento que podía ayudar a trascender el momento de la muerte. Yo creo que esto lo podemos apreciar realmente más en sus poemas. De hecho, si tenéis la oportunidad de escuchar el poema Annabel Lee, si entendéis bien el inglés, pues se percibe pues de una manera muy interna, ¿no? esa idea, ¿no? Los cuentos de terror han influido, como os digo, muchísimo en la música, pero lo curioso es que la mayoría de estos son cuentos silenciosos, y me explico. Pues lo que diseña son escenas en las que hay un absoluto silencio y desde ahí vamos a percibir un sonido extraño que es el que nos va a dejar totalmente perplejos. Por ejemplo, en El Pozo y el Péndulo, pues el condenado a muerte, cuando de repente despierta y se da cuenta de que tiene sobre él ese péndulo con esa cuchilla que se empieza a mover y empieza a bajar, ¿no? Nos deja, como podéis suponer, bastante asustado, ¿no? En El Corazón delator, cuando el asesino entra en la habitación del viejo, el viejo se incorpora en la oscuridad y aguanta durante bastante tiempo a la espera de, pues, de qué va a ocurrir, ¿no? O por ejemplo en otro cuento, en Liguilla, el protagonista cuando está velando el cadáver de Rowena, que supuestamente está muerta, pero mientras la está velando en el torreón, pues la escucha suspirar de vez en cuando, ¿no? O volviendo al poema del cuervo, cuando el cuervo está diciendo nunca más, de alguna forma nosotros escuchamos en mitad de la noche a este hombre que está solo en su casa, pues podemos imaginar ese graznido del cuervo que nos pondría los pelos de punta. Sí es verdad que hay algunos cuentos que mantienen una atmósfera terrible que lo impregna todo, de principio a fin, y que yo creo que son más sugerentes en cuanto a lo musical. Y no he encontrado realmente muchos, esto es una apreciación bastante personal, pero creo que puede tener cierto sentido. Dos de ellos para mí sería El tonel de Amontillado y La caída de la casa Hasser. Y en ellos esta atmósfera que lo invade todo está generada o impulsada por un sentimiento de ansiedad que tienen los protagonistas. En el primer caso es una ansiedad motivada por el odio que tiene el protagonista hacia un personaje, que eso desencadena en una venganza. Y en el segundo caso es el ansia de Roderick por querer poseer a su ser querido, que es su hermana Madeleine, antes de que acabe de que desaparezca y que fallezca, ¿no? Bueno, pues quería centrarme un poco más en La caída de la casa Hasser, explicaros cómo funciona el cuento y comentar algunas propuestas musicales que ha habido en relación a él y otras que me han ocurrido a mí que creo que pues no sé si podían funcionar mejor, pero bueno, desde mi punto de vista tienen un poquito más de sentido. Bueno, La caída de la casa Hasser es un cuento que Poe escribe en el año 39 y como dice Cortázar, realmente el verdadero protagonista de este relato es el tono, es esa monotonía que está de principio a fin y es, digamos, una monotonía de carácter melancólico, ¿no? Sibelius decía que hay cierto placer perverso en dejarse llevar por esta tristeza malsana respecto a los textos de Poe. Pero bueno, como todos los cuentos de Poe hay un momento climático, lo que pasa es que en este caso, en la casa Hasser, una vez que pasa, pues se recupera el tono inicial. Bueno, en La caída de la casa Hasser hay una serie de elementos que se relacionan de una manera un tanto antinatural. Para empezar, esa relación incestuosa que hay entre los gemelos, entre Roderick y Madeleine, y por otro lado está la casa que simboliza una familia degenerada que ha transmitido una enfermedad de carácter hereditario, que es esta especie de hiperestesia mórbida que hace pues que los gemelos tengan una hipersensibilidad a todo, a las ropas, a la comida, a la luz, el trato con los demás. Bueno, además esta casa, tal y como se nos presenta, está en un estado de ruina, de decadencia absoluta. Las maderas están podridas, los muebles están desvencijados, los tapices raídos, y de hecho hay una fisura que va desde el tejado hasta la base de la casa que da junto a un lago, que nos da a entender pues, que la casa está a punto de quebrarse. Además está muy poco iluminada y esa oscuridad pues le da un toque más siniestro a sus pasillos, sus escaleras o esas ventanas que nos dice Poe que parecían ojos vacíos, que nos pueden recordar a las ventanas de los cuadros de Edward Hopper. Luego además, para dar un toque todavía más opresivo, la naturaleza que rodea a este edificio es, como os digo, bastante asfixiante. Por un lado están las nubes que se presentan bajas,
la naturaleza o los árboles y vegetación que rodea está en un estado de podredumbre, y el agua del lago que está estancada. Bueno, en cuanto a los personajes, el primero que tendríamos es el narrador, que es el elemento racional, y es el amigo de Roderick, que acude a verle pues en cuanto Roderick le envía una misiva, y pues por ser su amigo se deja llevar por él, pero a medida que va viviendo las situaciones extrañas que se vienen en la casa, pues va perdiendo el control, invadido por el pánico. Luego está Madeleine, que es un personaje que prácticamente pues no aparece, es un personaje que está latente, y latente pues porque es el que genera esa ansiedad en su hermano. Y por último tenemos a Roderick, que es el personaje pues más relevante, que claro, es el antiguo amigo del narrador, y cuando se reencuentran está en un aspecto totalmente irreconocible, en un estado cadavérico. De hecho, la primera vez que se menciona aparece, va a su encuentro el narrador, y aparece estirado en un sofá, y cuando se incorpora pues parece que es una figura muy esbelta, muy alta, que nos puede recordar a estas figuras de las películas de Tim Burton. Y psicológicamente se da a entender que progresivamente crece en él un estado de enajenación, de tal manera que va por la casa de una manera errática, extraña, ¿no?, que nos genera mucha incertidumbre. Lo curioso es que este personaje tiene muchísimo orgullo, tiene ciertos arrebatos de megalomanía, de delirios de grandeza, y eso lo demuestra en las actividades artísticas que él lleva a cabo, ¿no? Por un lado, pues cuando pinta, que dice el narrador que pinta unos cuadros que son más terribles que las imágenes de Fuseli, o cuando recita poemas. De hecho recita uno en el que se alude a un castillo, y esa habitación que se describe al final recuerda mucho a la que luego él recreará en el cuento de La Máscara de la Muerte Roja, en esa habitación número 7. O también cuando interpreta música, cuando toca la guitarra, que interpreta un vals, que es el vals de Von Weber. De hecho, hay un ruso, un tal Nikita Koskin, que ha compuesto el vals de Hasser, y lo curioso, él dice que cuando la gente lo interpreta mal, porque sigue el ritmo del vals, y él da a entender que no, que tendría que ser una música tremendamente desacompasada, con esos cambios de ritmo, acelerones o esos parones, y que se noten muchísimo los arrastres de la mano por el mástil de la guitarra, porque da a entender que esa interpretación está llevada a cabo por alguien que está mal de la cabeza. Y bueno, es aquí, en estas actividades, o en estos... en estas actividades de recreo artístico que lleva a cabo Roderick, donde se percibe la perversión del personaje. Roderick como os digo, es un individuo que está en un estado de desintegración, tanto psicológica, por esa crisis que tiene en su interior, como moralmente. Quizá esta imagen descompuesta la podéis ver, está bastante conseguida en la película de Jan Epstein, de 1928. Bueno, y decía que llega a una degradación moral, pues porque lleva a cabo un acto aberrante. Bueno, lo que cuento ahora es un spoiler, pero entiendo que prácticamente 200 años después del cuento, pues no pasa nada. Por no querer perder a su hermana, cuando es consciente de que está enferma y está a punto de morir, en lugar de enterrarla afuera, la quiere mantener en casa, pero el problema es que supuestamente la quiere sepultar porque dice que ha muerto, pero es que aún está viva, es decir, está en un estado de catalepsia. Bueno, y el caso es, os cuento un poco el clímax final para luego explicar cómo funciona, digamos, el ambiente o la ambientación musical respecto a esto. 7 o 8 noches después de que hayan sepultado a Madeleine en una habitación, un habitáculo que está por debajo, de hecho, de la habitación de invitados, donde estaría el narrador, pues en mitad de la noche no pueden dormir por una gran tormenta, y el narrador pues le está contando a Roderick, le está leyendo una novela de caballerías, y lo que sucede ahí, digamos, las acciones corresponden con unos ruidos que están ocurriendo justo debajo. Entonces estamos escuchando pues cómo Madeleine está rompiendo el ataúd, cómo grita de una manera desesperada, cómo intenta salir de ese habitáculo donde la han abandonado, y después busca a su hermano, hasta que los dos se reencuentran en la habitación donde está el narrador, y ella en un estado lamentable cae sobre Roderick y los dos fallecen. Y en ese momento la casa se empieza a derrumbar y acaba totalmente hundida en el lago. Y de una manera muy ágil pues nos da a entender que se recupera la quietud inicial, la monotonía inicial. Bueno, este tema, como os digo, ha sido reinterpretado musicalmente en bastantes ocasiones. Quizá la versión más notable es la ópera que no llegó a concluir, Debussy, que estuvo componiendo durante un periodo de 10 años.
Es verdad que las armonías que le emplea son novedosas, son diferentes, son extrañas, pero el problema es que los recursos de Debussy tienden mucho a lo etéreo, a la expansión, y yo creo que se contradice precisamente con el tono que propone Poe en este relato. Además, tal y como intervienen los personajes, parecen más un drama romántico. De hecho, si mal no recuerdo, el primer personaje en intervenir es Madeleine, cosa que me parece que es bastante absurda. John Thorne, que es un músico de jazz de vanguardia, recientemente ha publicado un disco y la mitad del disco es una improvisación toda basada en este relato. Es una improvisación hecha a órgano. El problema que yo le veo es que el clímax lo abarca prácticamente pues, la mayor parte de la interpretación y en Poe vemos que esto es una cuestión que sucede al final, durante todo el relato, es esa monotonía sutil que nos va llevando hasta ese punto, ¿no? Bueno, no conectando directamente con Poe, pero yo creo que sí que daba con la clave. Creo que el pianista Liszt del romanticismo fue un autor que sí que supo generar atmósferas muy equilibradas. Bueno, de hecho a él se le atribuye la primera composición atonal, y yo creo que la tonalidad es un recurso necesario para expresar estos estados de enajenamiento, que es la Bagatela sin tonalidad de 1885. Bueno, a mí me gusta especialmente una obra que compuso que se llama La lúgubre góndola, en la número 2, de 1882. Y en esta obra pues se recrea el movimiento de la embarcación de la góndola, que se parece a un ataúd, y cómo va discurriendo por las aguas oscuras de una manera un tanto trágica, un tanto perversa. Y aquí, como os digo, lo interesante es cómo mantiene el tono Liszt durante toda la obra, ¿no? Y luego hay dos obras orquestales que me parece que encajan muy bien con la Casa Hassett, pues precisamente porque cumplen con esos dos requisitos que mantiene el relato, y es que tienen una monotonía malsana a lo largo de toda la obra, y un punto de clímax, que pasado ese clímax pues se retoma esa monotonía inicial. Bueno, la primera de ellas sería la música para cuerda, percusión y celesta de Bartók, el primer movimiento. El tercero es el que empleó Kubrick en la película El Resplandor. Bueno, pues el primer movimiento aparentemente es muy sencillo, porque se toca una melodía que son unas breves notas, que se va repitiendo después a distancia de quinta. Empieza en la y después en una quinta ascendente pues empieza desde la nota mi, y luego se repite desde una quinta descendente empezando por re. Y progresivamente se van añadiendo una quinta más arriba, una quinta más abajo. De esta manera se va generando una disonancia que es bastante escalofriante hasta que se alcanza un clímax. Y una vez logrado, pues lo que ha subido baja, lo que ha bajado sube y se recupera la tonalidad inicial de la. Esa sería una propuesta. Y la siguiente, que también me parece también tremendamente sugerente, es una composición de Charles Ives, que es a quien se le atribuye el padre del lenguaje musical moderno, y es Central Park in the Dark. Es una obra que realmente es programática y no tiene nada que ver con Poe. Él plantea, pues estando en Central Park en mitad de la noche, en verano, una noche calurosa, desde ahí, pues qué sonidos podríamos escuchar que nos llegarían de la ciudad, ¿no? Entonces él plantea un colchón de cuerdas que son como racimos de notas que avanzan, se retrasan, difícil de aprender, que sugieren pues una armonía disonante y alienante, ¿no? Y sobre esa armonía se empiezan a escuchar pues un sonido de una banda, una orquesta, un carro tirado por caballos, un coche de bomberos, bueno, que se van justaponiendo y al final pues se genera un caos y hasta que desaparece y se vuelve a ese colchón alienante del comienzo. Bien, y pues para concluir, por otras propuestas de carácter que pudieran ser un tanto terrorífico, interesantes, pues me gustaría hablaros de un subgénero del metal que parece que está dotado de una especial sensibilidad y pretende provocar, dejar sobre nosotros una impresión en nuestro estado de ánimo. Y estoy hablando del Doom Metal. Es un subgénero del metal que se ha desarrollado en los 80 y realmente su principal base o el punto de partida fueron los primeros discos de Black Sabbath. El Doom Metal es un metal tremendamente lento, pesado, con afinaciones muy graves, de sonidos de carácter lagunoso, y además emplea bastante la disonancia, y parece como la música idónea pues para expresar esta melancolía un tanto minosa, un tanto perversa. Bueno, dentro del mundo del Doom hay muchísimas bandas, muchísimas variedades, y bueno, pues escuchando muchas cosas me ha sorprendido encontrar en un
grupo que tiene una carrera bastante irregular, que se llama My Dying Bride, mi prometida, ¿no? Que muriente como si fuera la propia Madeleine. Pues hay un tema de que da nombre al disco que se llama Map of All Our Failures, es el mapa de todos nuestros errores, como que representaría la caída de todas nuestras esperanzas. Bueno, pues ahí se recrea digamos, la imagen de una persona que está como deambulando en un espacio, en un habitáculo de ventanas altas, un espacio frío con el alma ensombrecida y en un estado de inquietud, como que está temiendo la llegada de la muerte, pues un poco como les pasa a Roderick. Y lo interesante es que se incorpora el violín, tanto el timbre que aporta como esas notas un tanto discordantes por cuartas, pues que añaden a esa melancolía un desequilibrio un tanto caprichoso, ¿no? Pues como hablábamos, ¿no? De esos hábitos extraños al tocar el vals en Roderick. Bueno, y ya pues para finalizar, quizá no conecta tanto con la Casa Hasser, pero sí que me parecía interesante porque he descubierto hace poco una banda muy interesante española de Sevilla que se llaman Orthodox. En 2007 publicaron un disco que se llama Amanecer en Puerta Oscura y todo él es una puesta en escena de efectos que sugieren estas atmósferas de las que os acabo de hablar, que tienen ese color o esa humedad que parecería pues propia de una catacumba. Quizá esta música sería más apropiada para el tonel de amontillado. Y muy degustable pues en cuanto a cómo suena la batería y en este caso el contrabajo, algo muy interesante en una banda que combina el doom metal con la música de vanguardia. Bueno, pues esto ha sido todo por ahí. Nos vemos. Se me olvidaba deciros que he hecho una lista de las canciones que he mencionado, de las obras, en Spotify, para que a partir de ahora, pues si queréis comprobar, ¿no? Contrastar lo que os he explicado, pues que lo tengáis más a mano, más fácilmente.